Hola, estoy muy feliz de que estés por aquí hoy. Mi nombre es Ashley Herrera y en este video vamos a hablar acerca de mi experiencia de vida con Dios. Vamos. Mi experiencia de vida con Dios se resume en dos palabras: gracia y redención. Y hay una canción que lo explica de forma perfecta. La canción se llama Tu gracia me alcanzó, de Twice Música, y es una canción que realmente les recomiendo que escuchen y tener un tiempo muy bonito con Dios mientras escucha esta canción. Sin embargo, les voy a leer un poco acerca de lo que dice esta canción, que tiene tanta relación con mi vida. La canción dice: del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio y mi corazón restauró. Y obviamente al escuchar esta canción yo pienso muchísimo en mi vida y en todas las situaciones por las cuales he tenido que pasar, pero especialmente cuando dice del lodo me sacó, yo pienso en distintas situaciones por las cuales he tenido que pasar. Humillación, bullying, pero también situaciones en las cuales yo misma me metí por mi propio pecado y por tomar, pues sí, malas decisiones. Y bueno, entonces yo pienso como en cuando no era cristiana, cuando no tenía al Señor, cuando no había conocido esta gracia redentora, la cual me ha salvado y de la cual disfruto el día de hoy. Les voy a dar un contexto, y es que yo tenía como 11 años cuando esta experiencia que les voy a contar sucedió. Yo soy cristiana más o menos desde los 13 años, y entonces estaba a los 11 sentada, una tía me estaba peinando. Sucede que antes de eso, más contexto, pues mi familia había estado pasando por una situación económica difícil. Sin embargo, pues esto ya había pasado porque pues mi mamá, gracias a Dios, tenía un empleo que nos daba como esta comodidad económica pues para poder pues estar bien. Y entonces mi tía me estaba peinando y ella, recuerdo que mientras me peinaba estaba hablando con otra persona. Y no sé por qué, sinceramente no sé por qué, le dijo a esa otra persona: mi sobrina lo tiene todo. Y recuerdo yo sentirme súper indignada con esta declaración de mi tía y sentir un profundo vacío en mi interior mientras le decía: no es cierto, yo no lo tengo todo. Y recuerdo que en ese momento yo tenía muchísimas cosas en mi mente que yo no tenía. Entonces pues yo pensaba: no es cierto, o sea, que tenga ahora algunas cosas no significa que lo tenga todo. Y pues claramente en ese momento yo estaba pensando en todas estas cosas materiales de las cuales yo no podía disfrutar en ese momento, que realmente no sé mi tía por qué lo dijo. Pero hoy, pensando en esta situación en específico en retrospectiva, me doy cuenta de que ese vacío que había en mi interior era esta falta de Dios en mí, era esta falta de este amor redentor de Dios, porque recuerdo que yo lo decía, dije: no lo tengo todo, y mi voz se quebró y yo sentía que iba a llorar porque yo tenía un vacío que no lograba entender, o sea, no entendía por qué me sentía así de vacía. Y y hoy puedo pensar y ver que ese vacío que había en mi interior era la falta de Dios en mi vida. Era la falta de Dios llenando mi interior con su amor, y de lo cual hoy yo puedo disfrutar y decir felizmente que he encontrado mi lugar y he encontrado este amor al cual pertenezco. Y entonces, sí, yo vivía así, con ese vacío, y la verdad es que constantemente intentaba buscar más cosas de las cuales yo pudiera disfrutar, pero pues simplemente nada lograba llenarme completamente. También, incluso les comenté, a los 13 años, pues yo conocí a Jesús. Y pues resulta que yo creo que todos los que somos cristianos hemos pasado por esto de disfrutar de este amor de Dios y sin embargo en momentos pues pecar. Y entonces luego de este pecado pues viene esta culpa de: ok, pero el Señor tan bueno que ha sido conmigo, y yo cómo lo defraudo de esta forma al pecar. Y recuerdo que pues eso me pasó
pues me ha pasado muchas veces, pero les voy a contar la parte más reciente, y es cuando, bueno, hace unos meses, creo que fue como, bueno, en diciembre, estaba en un espacio muy bonito en el cual estábamos pues disfrutando de la presencia de Dios, pero yo tenía como esta culpa aquí en mi interior de yo pequé. Y recuerdo que pusieron esta canción de la cual les hablé al principio, Tu gracia me alcanzó, y decía, otra parte de la canción dice, yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Y recuerdo que yo podía exclamar esto con una alegría que ustedes no se imaginan, porque yo decía, wow, o sea, creo que desde que soy cristiana se nos ha enseñado que Dios nos acepta y que si nosotros nos arrepentimos, Él nos puede redimir de ese pecado y Él lo borra, nos acuerda de eso y nos permite disfrutar de su presencia a plenitud. Sin embargo, es algo que siempre me sorprende cuando lo puedo experimentar. Y entonces es el Señor diciéndome, sí, yo te perdono, y recuerdo que yo le decía a Dios, esta gracia es algo que yo no merezco. Y entonces el Señor me responde, sí, esto es gracia, favor inmerecido. Y entonces yo decía como, wow. eh, o sea, fue simplemente hermoso y fue como, wow. O sea, ¿sabes? Esto de me explotó el cerebro, como aprenderlo, porque no es lo mismo simplemente leer acerca de la gracia del Señor, pero cuando se experimenta es maravilloso, ¿verdad? Y pues Jesús dijo, les digo la verdad, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y pues esto lo dijo en Juan 8:34, pero en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo de Dios los hace libres, ustedes son realmente libres. Y es esta libertad de poder disfrutar de su presencia y, como dice la Biblia, disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios es maravilloso, porque realmente puedo encontrar mi lugar en Él. Y eso es algo que les voy a comentar como por medio de otra experiencia que tuve con el Señor. Y pues esto es algo que igual desde que he podido ser cristiana y he podido experimentar la presencia de Dios, siento con mucha fuerza, y es el pertenecer al lado del Señor, pertenecer a su presencia, pertenecer a Él. Porque pues esto es algo, contexto, que yo, algo que a mí me ha costado muchísimo, porque desde que soy chiquita yo he sentido que no pertenezco como a muchos lugares. Y es que creo que Marcos Brunet lo dijo muy bien, no me acuerdo en qué canción, pero él dijo como, lejos de ti no hay felicidad, y que me sentía como un pez fuera del agua, y así me sentía yo. Me sentía como que yo estaba con distintas personas y realmente no pertenecía a ese lugar. Y es que, bueno, a mí me costó mucho como tener un grupo de amigos, y pues, bueno, al final como en 11, bueno, antes de 11 pude tener pues algunas amigas con las cuales hoy todavía tengo relación, y con las cuales pues sí yo me sentía bien, pero nunca este sentir que pertenezco a un lugar tan fuerte. Entonces, el Señor, en distintos momentos de la vida en los cuales he tenido distintos espacios con Él, yo pude experimentar esto. Y pues les voy a contar de nuevo la situación más reciente en la cual el Señor me podía y me hacía sentir que yo pertenezco a Él y pertenezco en el lugar en el que Él está. Y entonces esta experiencia pues fue hace como un mes. Venía a Bogotá y pues realmente fue un poco confrontante lo que sucedió para en ese momento, porque contexto, pues venía en el bus y había una persona que decidió predicar en el bus, uno de los pasajeros, y pues eso obviamente para mí como cristiana es súper confrontante, y los que son cristianos que están viendo este video, es como estaba en el bus y el Señor dijo, empezó a predicar, arrepiéntanse, Jesús los puede perdonar, acérquense al Señor y todo esto, y al final terminó con una oración que hizo que el ambiente
del lugar fuera tan bonito que mientras él oraba yo también oraba, y pues acá también, como les digo, súper confrontada. Y pues después de eso puse una canción que se llama Deseable de Marcos Brunet, que también se la súper recomiendo. Y entonces mientras esta canción, una parte de la canción dice, llévame Señor dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y entonces yo allí podía ver y experimentar como pues estaba allí la presencia del Señor. Y pues voy a intentar explicarles de la mejor forma y de la forma más gráfica cómo yo lo podía sentir, para que ustedes puedan entender un poco más a qué me refiero con todo lo que voy a expresar, ¿vale? Entonces estaba allí en la presencia del Señor, y digamos que yo estaba aquí sentada y entonces sentía que la presencia del Señor, que era así como, no sé cómo decirlo, pero como era como transparente, no era como cuando uno está con otra persona, sino como que sentía como una silueta, no sé cómo decirlo, y ojalá espero que me estén entendiendo, pero era como la silueta de una persona. Y pues la intención de que ese momento lo pudiera sentir la presencia del Señor, pero que no viera como sabes, como carne o no sé, era que lo importante era como lo que había adentro. Entonces lo que yo podía ver era como su corazón, y estaba yo allí sentada y podía ver su corazón. Y entonces yo cantaba, yo encuentro mi lugar en ti. Y antes de eso decía, llévame dentro de tu corazón. Y pues no veía como este corazón, el corazón humano, como los que han visto, pues no sé, en los libros de biología o en internet o autopsias o lo que sea. No era ese, sino el típico corazón rojo que vemos cuando hablamos de San Valentín y amor y eso. Y entonces, pues no sé, pero pues era así como lo veía. Y entonces yo como que poco a poco me acercaba más a él. Estábamos allí sentados, pero yo como que me acercaba más a él y entraba en él, como sabes. Pero cuando entré en él ya no seguía siendo como esta persona grande, sino que era un bebé. Y entonces era como un bebé rosadito allí dentro de su corazón. Y entonces pues imagínense, pues cuando hemos visto ecografías o estas imágenes de los bebés dentro del vientre de su madre. Y entonces pues yo me veía así, pero no dentro del vientre de mi madre, sino dentro del corazón de Dios. Y entonces pues esto era como dando a entender que antes de yo estar en el vientre de mi mamá, fui soñada dentro de su corazón. Y pues seguía como la línea de la canción de llévame dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y entonces el poder experimentar que Dios me había soñado, y que él me había soñado antes del corazón, de ponerme en el vientre de mi madre, antes de que mis papás hayan decidido tenerme y hayan planeado todo, mi nombre y todas estas cosas. El Señor me soñó a mí y me planeó dentro de su corazón. Y entonces esto era algo que era tan hermoso el poder experimentarlo, que yo decía de nuevo en línea a lo que decía la canción: yo no fui casualidad, tú planeaste una vida eterna para mí, Dios, wow, o sea, te amo. Y creo que lo exclamaba con tal profundidad, y pues estoy viendo los apuntes porque luego de que lo experimenté lo escribí como a tal detalle para poder luego contarlo como con la fidelidad de cómo lo experimenté en ese momento. Y yo decía, yo no fui casualidad, Señor, tú planeaste esta vida para mí. Y, y luego de nuevo como que esa presencia del Señor yo sentía que me abrazaba, y yo le decía, Señor, ya nada nos puede separar, de nuevo en línea con lo que dice la canción, nada nos puede separar, tu amor es sin final. Y el Señor me decía, sí, ya nada nos puede separar, ni el pecado, ni la muerte. Era como, no sé si a ustedes les pasa que cuando tienen estos tiempos con Dios, y si no lo han experimentado, deseo con todo mi ser que lo puedan experimentar, el que el Señor les hable y el poder experimentar el escuchar su voz y sentirlo allí. Y yo decía como, wow, te amo. Sí, como que el poder abrazarlo era maravilloso, el poder sentir que estoy en el lugar correcto, y que realmente, como él en otras ocasiones también me lo ha dicho, pertenezco allí a donde él me ha puesto, es lo más.
Y esto me hace recordar a un versículo, un pasaje bíblico que dice, se los voy a leer: estoy convencida de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de ayer, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:38, bueno, versículos antes del 38. Y hoy yo me puedo encontrar con ese amor y esa gracia del Señor que me redimió, que me levantó del polvo, que me sacudió, que me hace encontrarle un lugar permanente en el cual yo puedo habitar y del cual yo puedo disfrutar todos los días de mi vida. Esto es algo que yo deseo para cada uno de ustedes. En conclusión, nosotros al pecar nos alejamos de Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en Juan 3:16 habla acerca de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el poder disfrutar de esta vida eterna con la persona que más nos ama es simplemente maravilloso. Pero simplemente no nos quedamos allí. El versículo 17, Juan 3:17, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y eso es algo que es simplemente liberador darse cuenta, porque yo creo que muchos de ustedes tal vez tienen una imagen distorsionada de Dios por lo que han escuchado o por lo que otras personas les han transmitido de que Dios está allí señalándolos y esperando juzgarlos y decirles: no, ustedes no pueden, ustedes no se pueden acercar al Señor, mira todo lo que has hecho. Y cómo podemos experimentar en redes sociales incluso que muchas personas están juzgando, pero la Biblia dice que Dios no envió a Jesús para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. El poder experimentar que Dios no está allí esperando que nosotros caigamos para juzgarnos es wow, porque dice, no quiere, o sea, Él no nos quiere juzgar, Él quiere que nos acerquemos a Él y que nosotros podamos experimentar esa salvación. Él quiere salvarte de la esclavitud, de la infelicidad. Él quiere llenar tu interior, Él quiere atraerte a sus brazos, porque sabe que en ningún otro lugar tú vas a poder estar mejor que en sus brazos. Y esta es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida: acercarme a Jesús y tener una experiencia de vida con Él. ¿Te gustaría hacer lo mismo? Bueno, eso fue todo por este video. Si te gustó, regálanos un súper me gusta y comparte este video con todos tus amigos, que seguro será de bendición para alguno de ellos. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas aparezco como Ashley Herrera Es. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y recuerda que Dios quiere tener una relación personal contigo. Adiós.